El médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahí están los hermanos plaquetas. Son los hermanos que portan la gloria de Dios. Son los hermanos que portan la presencia de Dios y que te ayudan a acercarte al borde de su manto. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esos son los hermanos plaquetas. ¡Eso es maravilloso! ¡Gloria a Dios! Esas son las personas, hermano, que están acá y están trabajando por el cuidado de la iglesia. Ese es el mandato que nos mandó el Señor. El Señor era Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba en la diestra y Él dijo, yo no me estimo como Dios, sino que voy a bajar a la tierra para servir. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo un servidor. Esa es la mentalidad de nuestra vida. Todos los días nos tenemos que levantar, Señor, ¿cómo te voy a servir? De mañana, ¿cómo te voy a servir? ¿En qué te voy a sentir? ¿Cómo te voy a servir a la tarde? ¿Cómo te voy a servir a la noche? Se le fue el gozo a un par. Así tiene que ser el Hijo de Dios, hermano. Así se tiene que mover. Así es que ahí está la fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, salte. Y ese monte obedecerá. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Y la fe es un fruto. Y ahora vamos a hablar de un fruto. Entonces entendemos que el cuerpo genera esas plaquetas, genera ese glóbulo blanco y ese glóbulo rojo, pero ¿cuándo va a hacer ese trabajo? Cuando esté bien alimentado. Y algún día vamos a hablar del ácido ribonucleico, pero hoy no va a ser esa noche. Es que necesitamos comer bien para poder trabajar bien. Tenemos que comer palabra de Dios para poder alimentar nuestro espíritu y generar esas plaquetas, generar esos glóbulos rojos, generar esos glóbulos blancos, para poder servir a Dios bien. Entonces, ¿cuál es nuestra dieta? La palabra de Dios que dijo el Señor. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el que comiera de este pan vivirá para siempre. Ahí está la comida. El Señor Jesús, Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y ese es el verbo. ¿Dónde está el verbo? En la palabra. Entonces, para gestar y traer a esta dimensión buenos frutos, debemos de alimentarnos bien. Tenemos que traer los frutos acá a la tierra. Dice la palabra de Dios que nuestras cosas están en los cielos. Nuestras cosas verdaderas las tenemos que traer del cielo. Eso está en el libro de Daniel. Cuando Daniel tuvo una guerra espiritual, Gabriel, el príncipe de Persia, no le permitía que bajen la información, que baje el alimento, que baje el pan, que baje el verbo, que baje la bendición de él. ¿Por qué? Porque hubo presión en el segundo cielo. El príncipe de Persia detuvo con un poder esotérico a Gabriel y lo tuvo. Tuvo que ir el arcángel Miguel a defenderlo, a sacarlo. Y pudo venir la bendición del cielo. Porque entendamos esto, hermano, hay una lucha espiritual. Efesios capítulo 6 nos muestra la palabra de Dios que hubo una guerra y hay una guerra espiritual. Es que por eso a veces no podemos alabar a Dios. Es que por eso por ahí no podemos exaltar a Dios. No podemos orar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay una guerra espiritual. ¿Por qué los hermanos no pueden llevar a la iglesia? ¿Por qué no pueden venir? Porque hay una guerra espiritual. Hay personas que dicen, yo esta noche no voy a ir porque te están atacando espiritualmente. Hay personas que dicen, no, yo prefiero quedarme mirando la tele. Ese es un ataque espiritual de acá a la China, nos guste o no nos guste. Y aplazamos y estamos hace 2 o 3 meses así, dando vueltas. Esos son ataques espirituales. Eso lo dice Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de los cielos y huestes de maldad. Entonces entendamos eso. Por eso por ahí no podemos alabar, no podemos levantar la mano, no podemos orar, porque hay una lucha espiritual. Y de eso tenemos que ser conscientes, tenemos que entender esta parte de la palabra de Dios. Por eso yo le decía, no dejen que el sol, que el enojo, el rencor pase de un día. Eso hay que sanarlo. Dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo. No tenés que dejarle lugar porque el león, él anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Él anda ahí merodeando con sus cachorritos de león.
el áspid, como dice, y el cachorro de león, él anda ahí dando vueltas para ver a quién puede morder. Por eso hay que entender, no deis lugar al diablo, porque él va a aprovechar cada situación. Entonces tenemos que estar atentos con un espíritu de discernimiento espiritual. Quiero poner un ejemplo en esta noche para que entendamos que tenemos que conocer la palabra de Dios. Vamos a poner el ejemplo del centurión. ¿Cuántos conocen esa historia? Él dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero si tú dices la palabra, mi criado sanará. ¿Y saben qué? Cuando él dijo eso, al Señor Jesús se le dibujó una sonrisa. Y él dijo, no he hallado fe ni en Jerusalén ni entre ustedes. A los mismos discípulos le dijo, tan grande como este hombre. ¿Y cuánto quieren ser de alegría para el Señor Jesús en esta noche? Yo también quiero ser de alegría para el Señor Jesús. Y sabe que la fe es un fruto del Espíritu. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que son 9, pero en esta noche vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo de la fe. Hoy decía, no sé, Rosy decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe andamos, no por vista, sino por convicción de lo que va a venir. El Hijo de Dios no se puede mover por lo que ve ahora. Yo no puedo moverme por lo que estoy viendo ahora. Yo me tengo que mover por lo que el Espíritu me dice a mí a través de la palabra. Yo no puedo mirar mi familia como la miro con mis ojos naturales. Solo tengo que mirar como dice la palabra. Serás salvo tú y toda tu casa. Y vos vas a crecer según tu fe. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que pedirle la fe a Dios. Y eso no podemos jactarnos nadie porque eso es un regalo de Dios. Levanta la mano, alaba. Entonces, la fe causa alegría. Cuando nosotros portamos los frutos del Espíritu, vamos a ser de causa de alegría. Ese es el gozo del Señor. Cuando nosotros portamos los frutos del Espíritu Santo. Pero para portar los frutos nosotros tenemos que estar alimentados y para trabajar bien en el cuerpo de Dios tenemos que estar alimentados. Tenemos que tener fuerza, tenemos que tener un sistema inmunológico espiritualmente hablando fuerte. Tenemos que estar bien alimentados. En una ocasión Jesús iba caminando y se le apareció una higuera, la higuera. ¿Cuántos conocen esa historia? El arbolito, una higuera que da higos. Y dice que en esa ocasión el Señor no pudo comer de esa higuera porque no había dado fruto y tampoco era tiempo de dar fruto. Espiritualmente hablando, el profeta Juan dijo que nosotros somos tipo árboles. Está bien, en ese momento la higuera representaba a Israel, que Cristo fue hace 2000 años a buscar fruto y no lo encontró. Más bien, él dice, yo fui a buscar a los míos y los míos me rechazaron. Él fue a buscar los frutos, pero no los encontró. Pero qué lindo cuando viene a nuestra casa y busca los frutos y están. Pero Juan el Bautista dijo, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado y será prendido fuego. El hacha ya está puesto, somos tipo de árboles. Pero dice, de buen fruto, no cualquier fruto. Buen fruto. Entonces nosotros somos personas que tenemos que estar conectados a Dios. La otra vez estaba, no me acuerdo en qué pueblo estaba en un pueblo y vi un árbol. Estaba hermoso el árbol, pero no tenía fruto. Y el Espíritu me ministraba, mira, en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, dice, todo rama que no esté injertada en mí no puede dar fruto. Y el Señor nos llama acá a la tierra a llevar muchos frutos, no pocos, muchos frutos, dice. Tenemos una base en 1 Corintios Gálatas capítulo 5, verso 22, los 9 frutos del Espíritu. Tenemos una base para saber cómo tenemos que estar cargados, de qué tenemos que estar cargados. Ustedes saben que son 9 los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Pero ese hombre, el centurión, tenía fe. Él conocía de milicia, él conocía de estrategias, y él sabía que cuando él daba una orden, ellos le obedecían a los soldados. Entonces entendía cómo es el movimiento de la fe. El movimiento de la fe es por el hablar. El movimiento de la fe tenemos que hablarlo. Si no lo hablamos, no lo tenemos, siempre se lo digo.
Y cuando nosotros portamos ese fruto, las demás personas también se alimentan de lo que Dios puso en nuestras vidas. Yo quiero que en esta noche entendamos eso, que nosotros tenemos que ser árboles llenos de fruto, no solamente para alimentar y darle alegría al Señor, sino para que otras personas puedan encontrar a Cristo a través de nuestras vidas. Porque Él lo dijo, tenemos que servir para alimentar, y nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Tenemos que abrir los ojos. Y así podemos poner ejemplos en el mundo natural. Por ejemplo, la zanahoria es buena para la visión. Espiritualmente, eso abre nuestros ojos, la palabra de Dios. Pero quiero que entiendan una cosa, hermano. El centurión desconocía la palabra de Dios. Él dijo, si no soy digno de que entres en mi casa. Pero Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere, yo entraré. Si Él me abre, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuál es la intención del Señor? Entrar en la casa. Por eso yo quiero enseñarte algo en esta noche. No te muevas por los sentimientos. No te muevas por lo que piensas, que crees que es lo mejor, sino por el canon de la palabra de Dios. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Tenemos que madurar espiritualmente y entender que no es por emoción, no es por sentimiento, es por lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que Él quiere entrar, Él está tocando, está golpeando, dejémosle entrar, cenemos con Él y Él con nosotros. No nos movamos por los sentimientos. El centurión no conocía la palabra, y entonces él dijo, no soy digno de recibirte en mi casa. Tenemos que alinearnos. Quiero leer Joel capítulo 1, verso 12, hablando un poco de los frutos. Mire lo que dice. Joel capítulo 1, verso 12 dice así. La vid se marchitó, languideció significa se debilitó, la higuera. Se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que cuando no hay frutos dentro del cuerpo de Cristo, hay tristeza. Y eso tiene que ser causa de tristeza. ¿Pero por qué no hay fruto? Porque no nos estamos alimentando. Porque no tenemos una verdadera esencia celestial. No estamos agarrados bien del árbol, no estamos sumergidos en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué me decía cuando veía ese árbol? Hay mucha gente, me decía el Espíritu, hay mucha gente que no me deja orar en su cuerpo, no me deja orar en su vida. Porque yo soy el que doy los frutos, dice. Estaba muy lindo el árbol, estaba muy bueno, estaba hermoso, pero le faltaban los frutos. ¿Y esto qué quiere decir con todos nosotros, hermanos? Que nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Y estar lleno del Espíritu Santo no es que haya milagros, que haya prodigios, no, estar lleno del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es la característica número 1? Es cuando ética y moralmente tenemos valores. Cuando tenemos amor por el prójimo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Cuando sentimos gozo, que estamos en una dificultad, en un problema difícil y sentimos gozo de parte de Dios, que nos levanta. Cuando sentimos paz en medio de la adversidad, cuando vemos que se desmorona todo a nuestro alrededor, tenemos paz. Eso, amor, el gozo, la paz, son frutos verticales. Nosotros dependemos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Para que nosotros recibamos el amor, el gozo y la paz, tenemos que estar conectados a Él. Porque es algo que proviene solamente de Él. Nosotros no podemos conseguir eso